Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva reseña en donde hablaremos un poco de la última película de la saga de Saw. Una película que estábamos esperando prácticamente desde que la anunciaron y todos los fanáticos de la saga de Saw y de Jigsaw estábamos ansiosos a que llegara toda esta nueva historia que nos traería Chris Rock. Entonces, empecemos con la reseña. Espiral, el juego del miedo continúa. Es la novena entrega de la saga de Saw, una saga que prácticamente fue legendaria. De hecho, a inicios de los 2000 fue una película que causó mucho revuelo y que catapultó muchas de las carreras de directores y de maquillistas, expertos en efectos especiales, y muchas personas nuevas se anclaron a esta saga para poder catapultar su carrera. En este caso, Darrell dirigiría una película cuya historia nació gracias a Chris Rock, el actor que normalmente vemos en películas de comedia, con un guión escrito por George Stolberg y Peter Goldfinger. La película está protagonizada por Chris Rock, por Samuel L. Jackson, por Max Minghella y por Marisol Nichols. Esta película nos cuenta la historia de Zach Banks, un policía interpretado por Chris Rock, quien su personalidad es bastante cínica y bastante violenta, misma que le ha acumulado bastantes enemigos dentro de la policía de esta ciudad. Esto lo ha llevado a querer trabajar solo y no estar dispuesto a colaborar con otros policías de la misma estación. Su desconfianza hacia estos policías lo han llevado a tener diferentes misiones y llevarlas a cabo estas en solitario. Sin embargo, este personaje interpretado por Chris Rock tiene un pasado bastante turbio en el que no se puede zafar de su predecesor, que fue su padre, interpretado por Samuel L. Jackson, que fue el antiguo líder de la comisaría y que lo cuidaba un poco más que como un hijo, como un policía predilecto. Zach Banks se uniría bajo las órdenes de la capitana de esta estación de policías a un policía novato que es interpretado por Max Minghella y que definitivamente no se quieren entre sí. Estos dos policías, tanto el novato como Zach Banks, se encuentran metidos dentro de un caso bastante interesante en donde aparece un imitador de Jigsaw. This package just came in. Esta película tiene un buen inicio con una muerte bastante sangrienta, bastante gráfica, como ya veníamos acostumbrados durante toda la saga. Pero Espiral se muestra como un reinicio de la saga en donde se nota la salida total del personaje de Jigsaw. Obviamente lo van a nombrar a él porque aparece un copiador o un imitador de Jigsaw, pero sería la única referencia que tiene a toda la saga. Lo primero que podemos notar de esta película es la ausencia del muñeco Billy, que tantas personas la han cogido para disfrazarse, un icono dentro de toda la saga que se ha venido marcando. Es una de las cosas por las cuales no me gustó esta película, ya que este muñeco le daba un toque más siniestro, más de terror. Pues obviamente en esa película lo eliminaron del todo, lo cambiaron por una espiral y haciéndolo un poco más minimalista, como reduciendo la expresión de Jigsaw a solo una figura. Incluso las grabaciones pasaron de ser en cassette, como estábamos acostumbrados en toda la saga, a una USB, lo que le intenta dar un paso más adelante dentro de esta saga, tratando de zafarse de todos los moldes que ya venía creando todas estas películas. Incluso la filtración de voz dentro de estas grabaciones es muy diferente. Las tomas dentro de los juegos es totalmente diferente. Obviamente se respetan algunas cosas como las cámaras aceleradas y entrecortadas, pero esto es un elemento que hacen a la película algo poco interesante. Playmate. Espiral cuenta con un tono y un estilo muy diferente a las demás películas de la saga, preocupándose más por la historia y la trama dentro de los personajes, dejando de lado las trampas y pues los juegos sangrientos que uno entra a ver o que uno quiere ver dentro de esta saga. Mostrando trampas que tal vez se preocupan muy poco en ser verosímiles. Obviamente es una película y todo está dentro del marco de la ficción,
Pero lo que tenían de características bastante relevantes las anteriores películas es que creaban o los escritores buscaban crear trampas que fueran posibles de crear o que físicamente se puedan crear bajo un razonamiento más de ingeniería, que Jigsaw era un ingeniero. Pero en este caso la película deja de lado esto y las trampas pasan a ser más una excusa para que avance la trama que un punto central dentro de esta, dejando de lado el eje conceptual de todas estas películas. En sí, las trampas que vemos en esta película son muy poco imaginativas, hacen ver a la película muy poco verosímil y prácticamente son irrelevantes dentro de la película. Sin embargo, son sangrientas. Como lo dije, la primera muerte es bastante sangrienta, es buena entre comillas, pero el resto de trampas pasan al olvido. Este filme, como ya les comentaba, está escrito por George Stolberg y Peter Goldfinger. Estos fueron los mismos escritores que trabajaron en la película de Jigsaw del 2017 y que posiblemente fue una de las peores de la saga, sin contar esta última. Estos escritores se preocuparon un poco más en enfocarse en un procedimiento policial, en el clima interno dentro de esta policía y en el drama familiar que tienen Chris Rock con Samuel L. Jackson. Este drama parece que estuvo metido así como con calzador. Parece que hubiesen agregado el papel de Samuel L. Jackson así de último momento y como para darle el papel a este actor y por última hora promocionarlo. Parece muy forzado y a lo último prácticamente termina siendo como una causalidad de todos los personajes y la presentación de todos los personajes. Sin embargo, en los primeros 20 minutos de la película nos cuenta toda la trama, prácticamente en los 15 primeros minutos nos cuenta absolutamente todo y el resto es un desarrollo de las supuestas pistas. Hello, Detective Banks. Do you know where your officers are? Esta película trata un tema que ya veníamos viendo en algunas de las películas de la saga. De hecho, en las últimas películas sí se logró tocar un poco más esta parte de la moralidad dentro de la institución como la policía, pero pues en esta película lo explotan más. No es un tema innovador, no es algo que vaya a revolucionar la saga, pero creo que le dan un enfoque más centrado a que los policías en esta película son malos y que su moralidad es la causa por la cual van a morir. Como les decía, la saga de Saw ya había explorado un poco estos conceptos. Policías como Halloran en anteriores películas que tienen todo el control, finalmente termina matándolo el doctor de la primera película. Finalmente ya hemos visto en las anteriores películas policías siendo los asesinos y los asesinados. No es nada nuevo, no es algo que resalte de esta película, pero pues se centra más en este conflicto de intereses dentro de una institución que es corrupta y asesina. Espiral significa un reinicio bastante endeble y mediocre con un imitador de Jigsaw que no tiene suficiente profundidad y que sinceramente da pesar. La historia es fácil de descifrar y es lo que quita todo el encanto a las películas de toda la saga. Donde anteriores entregas nos dejaban como piezas para armar el rompecabezas de toda la historia en general. Eso era atractivo de más o menos las 4 primeras películas, que lo motivan a uno a esperar la siguiente entrega y saber qué fue lo que pasó y qué otra pieza del rompecabezas nos va a dar. Esta película es autoconclusiva, es como tanteando el terreno a ver qué se puede hacer con la saga, pero es bastante mediocre y bastante facilista en cuanto a la resolución de todo y en cuanto al planteamiento de todo es bastante minimalista y facilista, entonces se pierde toda la magia que se ha creado con la saga de Saw, que se supone que son puzzles en donde un asesino manipula a muchísimas personas para poder cumplir su propósito en esta vida, que es castigar a los malos. Jigsaw? Wait, I thought the Jigsaw killer was dead. He is.
Chris Rock nos ofrece una película o una historia más parecida a la película Seven que al mismísimo Saw, tirando a la basura todos estos conceptos y estos aspectos importantes de la saga y centrándonos más en personajes fastidiosos y obviamente no olvidemos que Chris Rock es un actor de comedia o que se especializa en la comedia y obviamente el humor no iba a faltar dentro de esta película. Podemos ver a un Chris Rock haciendo de Chris Rock, no tan marcado, pero sus chistes puntuales y su humor bastante característico, ya sea en su stand-up o en sus películas, lo vemos un poco aquí en esta película permeándolo de humor. En cierto momento hay una escena en donde Chris Rock se burla de la película y como tal del personaje de Forrest Gump. Comparto mucho esa visión de Chris Rock, pero creo que el humor y los chistes que él hace dentro de esta película son bastante innecesarios y convierten a la película una película del montón. Ya veíamos en una reseña anterior Army of the Dead. Es prácticamente un elemento ya preestablecido que creen que las películas de terror deben tener un alivio cómico. Cosa que me gustaba mucho de las anteriores películas de Saw, que no tenían ningún chiste, no tenían absolutamente referencias de nada, simplemente iban a lo que iban con un tono más serio que cualquier otra, centrándose en la sangre, centrándose en el sufrimiento, centrándose en cuestiones éticas y morales. En este caso, el humor se tira absolutamente toda la película. Es algo totalmente diferente que puede rayar entre nosotros los amantes de la saga original, pero es un nuevo reinicio y un nuevo camino para la saga de Saw. Whoever did this has another motive, something personal. When was the last time you saw your father? En una saga moribunda como Saw, Espiral llega para intentar darle unos nuevos años de vida, pero con esta entrega desprestigia todo el trabajo que se ha tenido en las anteriores películas, toda la intención que tenía estas películas. Creo que sería mejor dejar de sacar películas siguiendo esta historia, pero ya ustedes saben y todo el mundo sabe, no va a pasar. Si esta película tiene algún impacto económico dentro de los productores, obviamente le van a sacar más jugo y van a sacar más espirales y lo que sea. Sin embargo, es una película que, a pesar de tirar a la basura todo lo bueno de la saga de Saw, es una película que refresca un poco el tratamiento de estas películas y lo vuelve más corriente. Esta película, para un amante de Saw, creo que sería de las peores. Finalmente es una película que está hecha para el consumo masivo. Obviamente desde el casting, desde los protagonistas se esperaba eso. Desde toda la campaña de marketing que se le hizo se esperaba mucho eso. Y yo creo que esperar a ver qué siguen haciendo. Creo que Chris Rock esperaría sacar más películas sobre esta historia que creó, pero pues de entrada no es un acierto y creo que debería llamarse de otra forma y estar ligada totalmente diferente y dejar la saga de Saw ya como está, que de por sí terminó muy mal. Entonces nada, si les gustó esta película, si no les gustó también, déjenmelo allá en los comentarios, déjenme saber su opinión sobre esta película. Creo que el hecho de incorporar estas máscaras de cerdo y como tratar de darle este tono de suspenso que no está muy bien logrado, hace que le veamos un poco el estilo de Saw original, pero pues definitivamente esta película no tiene nada que ver con la saga y ya, la historia es endeble, los personajes son endebles y nos queda más que esperar siguientes películas a ver si se logra mejorar. Y bueno, esta fue la reseña de Espiral, el juego del miedo continúa. Cuéntenme allá en los comentarios o escríbanme qué tal les pareció la película, si esperaban mucho, si esperaban poco. Para mí fue un total desatino por parte de los productores y del director. Muchísimas gracias por ver este video, denle like, suscríbanse, activen la campana. Compártale este contenido a algún amigo, a alguna amiga que les guste el terror. Sé que les va a gustar mucho este contenido. Y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Andrés Quintana. Esto es Podófilo y nos vemos
en la oscuridad.